sabíamos que el guarro estaba herido, no sabíamos si estaba muerto. Entonces tuvimos que rematarlo rápidamente porque se nos podía tirar hacia nosotros. I roam these mountains alone, but the land still holds my soul. Under the moon's slow whisper, nature calls me back home. En la sierra, se respira distinto cuando empieza el invierno. El frío se cuela entre las encinas, y la última bellota del año cae en mitad de una gélida noche de luna. Aquí, en este borde agreste entre Albacete y la Sierra de Segura, el jabalí inicia su celo. Y para Miguel, este es el momento más esperado del año. Mi padre me enseñó a cazar en la espera del jabalí, me empecé a aficionar ahí de chico, muy chico con él. Él se sorprendía porque yo al ser tan chico pensaba que me iba a mover, iba a hacer ruido, y al final pues me empecé a aficionar tanto que al final me he hecho un esperista que voy todas las veces que puedo. Miguel aprendió a esperar jabalíes siendo apenas un niño, sentado junto a su padre en noches que parecían eternas. El jabalí se convirtió en un enigma para él. Un animal silencioso, inteligente e imprevisible. El jabalí para mí es el animal de caza mayor más astuto que hay. Todo un reto que exige respeto y paciencia. Hoy, tantos años después, Miguel continúa el legado que heredó de esos cazadores jienenses que amaban la noche tras un esquivo macareno. Sigue siendo el mismo escenario, pero ahora cuenta con una herramienta que amplifica sus sentidos en la oscuridad. Un monocular térmico Sirius S635 de Pixfra. Compacto, ligero y capaz de detectar vida a casi 2 kilómetros. No es una ventaja. Es una herramienta que Miguel aprovecha a favor de la especie y a veces incluso de su propia seguridad. El invierno ha empezado fuerte. La humedad cubre la vega. El barro conserva las pisadas recientes, y las hozaduras frescas revelan que los animales han estado allí hace apenas unas horas. Intentamos ver la zona en la que se movían. Como hay bellota, intentamos también ver los pasos que iban hacia la bellota para intentar cortarlo y ponerlo en algún sitio que tuviese paso natural y aparte el paso hacia la bellota. Todavía queda algo de bellota bajo las encinas cercanas. Las hembras bajan a por comida. Y si alguna entra en celo, no tardará en aparecer un macho. Miguel analiza la zona con calma. La poca bellota que queda se la están comiendo todavía, aunque ya queda muy poquita. Yo creo que el sitio bueno para hacer la espera sería desde allí, desde la risca aquella, porque el aire irá hacia abajo normalmente. Las señales son buenas. Será aquí. Este es el lugar indicado. Llega temprano, antes de que caiga la noche. Se mueve con sigilo, se sienta, respira y espera. Cuando la oscuridad cae completamente, el Sirius entra en juego. Su sensor VOX de 640 x 512 y su net inferior a 18 milikelvins revelan detalles mínimos. Las piedras aún calientes por el sol, árboles, la tierra fría y en una ladera un macho montés joven que regresa a su encame.
El campo de visión amplio del Sirius le permite leer la escena con naturalidad, sin perderse nada. Pasados unos minutos, un sonido tenue rompe el silencio. Es casi imperceptible sobre el suelo mojado. Una piara entra en la vega. Empiezan a escarbar, a romper la tierra húmeda buscando la última bellota. El cazador observa minuciosamente a través del Sirius. El firmware PIPS 2.0 afina contornos, reduce ruido y muestra texturas donde el ojo no ve nada. Gracias al PICFRA, al térmico PICFRA, pudimos observar que había una guarra que se alejaba un poquito, que sería la guarra más mayor y la que iba en cabeza siempre, y esa se alejaba un poquito y se escondía. Dudamos al principio si pudiera ser algún macho, pero ya gracias al térmico observamos que era una guarra. Pero la nitidez del térmico lo confirma. También es una hembra. Decisión clara. No dispara. Vamos despacito y no nos molestamos. Ya está, a ver si próximo ya tenemos más suerte. Cuando los animales se marchan, nuestro protagonista se retira sin hacer ruido. Esta noche no había macho. Al día siguiente, Miguel cambia de escenario. Una vega amplia atravesada por un río y rodeada de carrizales densos. Desde un punto elevado, domina todo el valle. Al día siguiente cambiamos de zona e intentamos ir a un sitio en que los guarros suelen ozar porque hay lombrices y demás. También tienen una zona con unas bañas cerca y como hay paso hacia esas bañas, cambiamos ese sitio y creíamos que era la mejor zona. El joven macho montés repite querencia, esta vez con algo de luz. El frío se hace más intenso. Al final, pues tuvimos la suerte de que al anochecer, pues nos entró un guarro sorprendentemente de día. ¡Mira el guarro, mira el guarro! Todavía hay luz suficiente. El cazador dispara. Me ha tocado. El tiro es bueno, pero el animal se adentra herido dentro del carrizo. Es un macho en celo, moviéndose rápido, inquieto y buscando hembras. El guarro no entró y sabíamos que era un macho porque llevaba el rabo levantado, tenía el lomo en grifadete hacia arriba y tenía un cuerpo bastante grande. Entonces lo tiramos de día y el tiro quedó un poquillo retrasado. Se nos fue herido y se nos metió en el carrizal. ¿Qué pasa? ¿Lo buscamos o qué hacemos? Está metido en mitad del carrizal. Es peligroso, pero bueno, vamos a intentarlo a ver. Cae la noche casi por completo. No lo veo salir, macho. El guarro no ha salido, yo creo que no ha salido. ¿No se ve con el térmico ni nada? No, ahora mismo no se ve. Vamos despacito, Vamos despacio y probamos a ver si hay suerte. Miguel debe entrar al carrizal a cobrarlo, pero un jabalí herido es imprevisible y peligroso. Es ahora cuando la tecnología ya no se convierte en un simple accesorio. Ahora es seguridad. La tensión aumenta. Entre el carrizo espeso, un punto de calor. Una silueta. Levanta la cara y detecta al cazador. Para. Está vivo.
Miguel ejecuta un segundo disparo preciso y el jabalí cae. Se trata de un macho corpulento. Es grande. Madre mía, por si no lo vemos, nos embiste. Otro macho, ¿sabes? Es un macho, ¿no? Si venimos andando nos come. Sin el Sirius de Pixfra con su calibración de imagen asistida por inteligencia artificial y su nitidez de bordes, localizarlo habría sido casi imposible. Y además, arriesgado. Había que tener mucho cuidado, sabíamos que el guarro estaba herido, no sabíamos si estaba muerto, estaba vivo todavía. Y como llevamos el térmico, empezamos a mirar y cuando me giré, justamente en ese momento vi cómo movía la cabeza, estaba acostado y movía la cabeza. Entonces tuvimos que rematarlo rápidamente porque se nos podía tirar hacia nosotros. Y en el silencio del carrizal, Miguel comprende que cada noche en la sierra es distinta, pero el respeto por el animal y por el entorno siempre es el mismo. Hoy ha logrado su objetivo, y lo ha hecho de forma correcta. El Sirius S635 ha sido un compañero invisible pero decisivo, robusto, fiable y con autonomía suficiente para toda la noche. El térmico Pixfra me ha sorprendido gratamente porque cuando estábamos grabando y mirando hacia la guarra, veíamos perfectamente que era una guarra y no un macho, no nos equivocamos gracias a la gran definición que tenía. Me ha gustado mucho la ergonomía del térmico y es súper intuitivo. Podíamos totalmente en la oscuridad de la noche, era súper fácil poner los diferentes colores que tiene y demás. Es súper fácil de utilizar y súper práctico. La duración de la batería también es súper buena porque hemos estado toda la noche el primer día y casi toda la noche del segundo y no apenas ha gastado batería. Dura bastante la batería también de este térmico. Y para quienes cazan en comunidades donde es legal el uso de visores térmicos, la gama Pixfra ofrece también opciones como el Pegasus Pro P435P. Una mira de 30 mm, sensor inferior a 18 milikelvins y hasta 14 horas de autonomía, diseñada para trabajar con precisión incluso en los escenarios más exigentes. Tecnología que suma seguridad, eficacia y control, especialmente en tiempos donde la gestión del jabalí es crucial para frenar riesgos como la peste porcina africana. El cazador abandona la sierra cuando ya no queda luz. Mañana el monte volverá a ser un misterio. Y él, como siempre, volverá a buscar al jabalí. Con respeto, con paciencia y con la certeza de que cada noche guarda una historia nueva.